un anillo, como una especie de anillo, desde el paladar, pegándose a las paredes de la faringe hasta llegar a la entrada del esófago. ¿Cómo se llaman esos pliegues que van desde el paladar a la entrada del esófago? Se llaman pálato, nuevamente ese nombre, pálato, hace referencia a paladar, pero van hacia el origen del esófago. Se llaman palato-faringios. ¿Sí? Hace un ratito hablamos de los pliegues palatoglosos, que eran pliegues desde el paladar blando a la raíz de la lengua. Ahora estamos mencionando otros pliegues más, denominados palato-faringios. Son dos pliegues, de un lado y del otro. Son dos pliegues que eso me sirve como de límite entre nasofaringe y laringofaringe. ¿Sí? ¿Por qué me sirve de límite? Bueno, porque se genera como una especie de anillo entre el borde libre del paladar, el pliegue palatofaringio derecho y el pliegue palatofaringio izquierdo. Eso genera todo un orificio, una especie de anillo y un orificio que es el orificio intrafaringio. Ese orificio donde pasa el aire, básicamente, el aire pasa desde la cavidad nasal, se mete adentro, sale por la nasofaringe, ahí hay un par de aberturas que ya le hemos explicado, que son las coanas por donde pasa el aire, y esto pasa de un lado, digamos, hacia el pulmón y después vuelve el aire, pero entonces viene por acá, se mete a la cavidad nasal, se acondiciona, se empieza a preparar, a humedecer, a calentar y demás, sale el aire, se mete en la nasofaringe, pasa por el orificio intrafaringio y se mete a la laringe. Y de la laringe a la tráquea. Y de la tráquea a los bronquios, de los bronquios a los pulmones, y bueno, ese recorrido que ya lo hemos explicado, después lo hace de manera inversa. ¿Sí? Sale de los pulmones, bronquios, tráquea, laringe, laringofaringe, nasofaringe, coana, cavidad nasal y sal. Ese es el recorrido que hace permanentemente el aire día y noche durante la ventilación, durante la mal llamada respiración, ¿no? Decimos la respiración, bueno, pero ese mecanismo se llama ventilación, ¿no? Entonces, el único límite que tenemos ahí, que desde el punto de vista después fisiológico tampoco es tan importante, pero el único límite entre nasofaringe, vamos a borrar acá, entre nasofaringe y laringofaringe es ese pliegue denominado, y ese orificio denominado intrafaringio. Más o menos acá, en este dibujo, más o menos se puede llegar a ver. Esto, la mejor manera de ver esos pliegues, tanto el derecho como el izquierdo, que van del paladar hacia el inicio del esófago, es en una cabeza fresca, en una cabeza cortada, recién, digamos, un animal muerto, un espécimen fresco, se nota perfectamente esos pliegues que van desde el paladar hacia el inicio del esófago. Entonces, esta parte es nasofaringe y esta pequeña porción ahí es laringofaringe. ¿Sí? Y hay una pequeña parte, que acá quedó como una ranura, que esto también es muy variable en su tamaño, porque por ahí va a tener que pasar el alimento y va a dejar de ser una ranura para transformarse en un espacio de mayor tamaño. Eso que está con el número 8, eso que está con el número 8 es la otra parte de la faringe, es la orofaringe. ¿Ven? Esa parte se comunica, de ahí el nombre, oro, porque se comunica con la cavidad bucal o cavidad oral. A mí me gusta hablar más de cavidad bucal, pero bueno, orofaringe es la parte de la faringe que se comunica con el fondo de la cavidad bucal. ¿Sí? El alimento ingresa entre medio de los labios, digamos, por la abertura oral, la abertura. Bueno, no sé, vamos a apagar. Son unas cuestiones, esperemos, no importantes. Disculpen la
la interrupción. Bueno, entonces el alimento va a ingresar por el orificio, la abertura oral, o también llamada rima oris, es la abertura que se forma entre medio de los dos labios. Entonces ingresa por ahí, se mete en la cavidad bucal, ¿sí? Se mete, ¿no es cierto? Acá va a permanecer, se va a triturar, se va a mezclar, se va a hacer ese bolo, esa pasta, dependiendo, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que tenga el alimento, van a participar mayor o menor producción de saliva, bueno, todas esas cuestiones que después van a ver en fisiología. Entonces el alimento, pues, va a dirigirse hacia el fondo de la cavidad bucal, donde está la raíz de la lengua, y donde está el paladar blando. Entonces el alimento después va a tener que pasar por la orofaringe, ahí justamente esta partecita de la faringe, para meterse en el momento de la deglución, cuando traga. Bueno, todo esto se modifica drásticamente, ¿no? La nasofaringe se colapsa, el paladar blando se eleva, la epiglotis, que es una partecita de la laringe, va a tapar la entrada de la laringe, con el objetivo de que del alimento, con todas estas modificaciones muy dinámicas, el alimento se vaya hacia el esófago. Fíjense dónde está el esófago, acá arriba, ¿sí? El esófago está ahí arriba, entonces el alimento tiene que pasar de una posición ventral a una posición dorsal, ¿sí? Entonces va a pasar por la orofaringe el alimento y se va a meter ahí arriba donde está el esófago, ¿sí? Ahí está la comunicación de la cavidad bucal con la orofaringe. ¿Cómo se denomina la comunicación de la cavidad bucal con la orofaringe? Se llama, lo voy a tener que ver de la forma de escribirlo, a ver si está en algún lado, se llama istmo de las fauces. Bueno, un nombre bastante complicado, a ver si está en algún lado, creo que no, lamentablemente. Vamos a borrar para que más o menos entendamos dónde estamos ubicados, pero se llama ese lugar de comunicación el fondo de la cavidad bucal con la orofaringe, se llama istmo de las fauces. Istmo porque es un lugar chiquitito, ¿sí? Fauces porque hace referencia a la garganta, ¿no? Entre comillas. Bueno, se llama así, istmos de las fauces. Eso es la manera en que se denomina esa zona de comunicación de la cavidad bucal, el fondo de la cavidad bucal, con la orofaringe, ¿sí? Bueno, ahí está marcado puntualmente la orofaringe, es decir, el istmo de las fauces tiene como límites la raíz de la lengua, que está por debajo, acá está la raíz de la lengua, dorsalmente ese istmo de las fauces, ¿sí?, va a tener como límite dorsal el paladar blando, esa estructura, esa pequeña lengüeta que está ahí, y lateralmente va a tener como límites a esa zona muy chiquitita, ese istmo de la fauces, lateralmente tiene como límites a los pliegues palatoglosos, los pliegues que van desde la lengua, digamos, del paladar blando, hacia la raíz de la lengua. Todo esto realmente, si uno lo ve en la práctica, en una cabeza, es tan fácil de entender, pero ahora en esto que es bidimensional, se hace bastante complicado. A ver si encuentro alguna imagen como para poder resolver este problema, ¿no? Pero bueno, justamente no tengo ninguna imagen donde esté el istmo de las fauces. Justamente está en el fondo de la cavidad bucal y ese istmo va a permitir comunicar el fondo de la cavidad. A ver, acá tal vez se puede ver un poco mejor, ya que está más separado el paladar blando de la raíz de la lengua. A ver, vamos a borrar acá un poco todo esto. Ahí estaríamos viendo un poquito, ¿dónde está el puntero? Acá. Ahí tenemos raíz de la lengua, se ve claramente la raíz de la lengua, ahí se ve el paladar blando, ¿sí? El paladar blando, y bueno, acá a los costados, las piezas formuladas no se ve muy bien, pero en esta zona, entre el paladar blando y la raíz de la lengua, hay unos pliegues que conectan ambas estructuras. Entonces,
tanto del lado izquierdo como del lado derecho, vamos a tener pliegues palatoglosos. Justamente en esta zona es ese pequeño lugar denominado istmo de las fauces. Ese istmo de las fauces permite que la cavidad bucal se conecte con la orofaringe y el alimento pase desde acá hacia el comienzo del esófago. Por eso es una encrucijada. El aire viene desde dorsal y se tiene que ir para ventral, y el alimento viene desde ventral y se tiene que ir para dorsal. Por eso se cruzan justamente ahí, es donde se hace un entrecruzamiento de las vías respiratoria y de la vía digestiva. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, esto es muy dinámico, nosotros estamos viéndolo de manera estática, en un cadáver, en una cuestión que no hay movimiento, pero en el animal vivo, esto realmente es muy dinámico, ¿sí? Toda esa zona es muy dinámica. Entonces, acá estamos viendo, vamos a borrar de nuevo, la faringe acá está toda marcadita de color más oscuro, más sombreada, para que más o menos también se pueda distinguir del resto. Entonces esto es nasofaringe, conecta con la cavidad nasal mediante las coanas. En la nasofaringe estamos viendo también la conexión con las trompas auditivas, que en el caso del caballo tienen esa particularidad, que son dos ranuras que van a finalmente después comunicarse con estas bolsas guturales que son divertículos de las trompas auditivas, son bolsas, no bolsillos de las trompas auditivas. Después tenemos la comunicación que hace la faringe con la cavidad bucal, la orofaringe, que sería eso, a través del istmo de las fauces. La comunicación de la laringofaringe con la laringe, hay una abertura. Bien, y acá tenemos otra conexión de la faringe con el esófago. Entonces, si uno se pone a sacar cuenta de la cantidad de conexiones que tiene la faringe con las distintas partes, nasofaringe, laringofaringe, orofaringe, bueno, son 7 orificios que van a permitir la comunicación con estas distintas partes que estamos mencionando. Son 7 lugares o 7 orificios de comunicación. Bueno, acá tenemos claramente un esquema sacado del libro de Dice, donde, bueno, acá tenemos una particularidad, y esto está bien descrito en muchos animales, que el agua principalmente, o también la saliva de algunas especies, sobre todo lo que son los rumiantes, bueno, también algo en el caballo, los líquidos, no así los sólidos, pero los líquidos tienen la posibilidad de pasar por los costados de la laringe, por los costados de la entrada de la laringe, sin necesidad de que ocurra una declusión, digamos, activa, sin necesidad de que permanentemente tenga que tragar al individuo, sino que pasa de manera como pasiva por los costados de la laringe, ¿no? Eso ocurre por ejemplo, en los rumiantes, donde la saliva es realmente, el volumen es muy copioso, hay mucha cantidad. Piensen ustedes que a lo mejor en un bovino, dependiendo también qué es lo que está comiendo, qué tipo de alimento está comiendo, pero puede llegar a producir diariamente casi 50 litros o un poco más de saliva. Entonces esa cantidad enorme de saliva pasa de manera pasiva, ¿sí? Digamos, va a meterse en el interior del esófago, que acá está con el número 9, rodeando la laringe, sin necesidad que el animal esté tragando permanentemente una cantidad enorme de saliva. Esa saliva después ya vamos a ver que cumple un rol muy importante a nivel de la regulación del pH del estómago. El estómago de los rumiantes, que tiene esa población inmensa de microorganismos, que son fundamentales para que el animal pueda aprovechar el forraje, si no, no hay manera. Esos microorganismos, para poder vivir, reproducirse, liberar toda esa batería de enzimas, bueno, para poder estar dentro de ese estómago de manera, digamos, cómoda, necesitan tener un ambiente muy controlado.
controlado en pH, controlado en osmolaridad, controlado en cantidad de oxígeno, en la cantidad de dióxido de carbono, en la cantidad de agua. Entonces, bueno, esa saliva que producen los rumiantes, que es realmente muy, muy copiosa, muy voluminosa, tiene una cantidad importante de bicarbonato de sodio. Entonces, el bicarbonato lo que hace es funcionar como un buffer. Bueno, capaz que todas esas cuestiones, esos nombres y demás, lo vayan viendo en química biológica o en bioquímica. Eso es importante. Bueno, esa saliva pasa por los costados de la laringe y va entrando permanentemente en el interior del estómago. ¿Sí? En el estómago ya lo vamos a ver. De todas maneras, en este esquema se ve, dejando de lado esta particularidad de que algunos líquidos pueden pasar por los costados de la laringe, ahí tenemos cómo pasa el aire, la ventilación, bueno, también el sentido opuesto, y que en el momento de la deglución, cuando el animal traga, pensemos nosotros también cuando tragamos líquidos y cuando tragamos sólidos, cambia drásticamente toda esta cuestión porque la idea es que no ingrese ninguna partícula rara, ¿sí? Ni en la laringe, ni en la tráquea, ni en la nasofaringe, ni que vuelva hacia la cavidad bucal, sino que ese contenido se dirija hacia el esófago. Entonces va a tener que pasar de una posición ventral, va a tener que pasar desde la orofaringe, ¿sí? Hacia el comienzo del esófago, que está por arriba, a dorsal de la laringe, ¿sí? Que acá está cortado uno de los cartílagos de la laringe, que es el cartílago cricoides, que es el que comunica con la tráquea. Bueno, ¿qué pasa con el esófago? Y hace un tiempito atrás les mostré, lamentablemente, un problema que bueno, terminó siendo un poco el desenlace y lamentablemente provocó la muerte, aunque estaba en estado realmente muy crítico ese caballo, no me acuerdo si era una hembra o una yegua, si era un macho, no me acuerdo ya. Pero bueno, hace un tiempito les mostré una obstrucción esofágica donde el alimento se había, digamos, atrancado en prácticamente todo el esófago cervical del caballo. Más allá que ya venía con algunos problemas y el estado realmente nutricional era pésimo, era realmente desnutrición, así, un estado muy, muy malo, de abandono total, y bueno, y había un montón de problemas concomitantes, que bueno, esto terminó también empeorando la condición. Pero ¿qué es lo que ocurre? El esófago es un órgano tubular, ¿sí? Un órgano tubular, músculo membranoso, nuevamente lo mismo, tiene distintas capas, que tal vez esto lo vayan viendo en histología, cuando uno habla de las capas o de la estructura de los órganos tubulares, del aparato digestivo, como también en otros aparatos del sistema. Tenemos que mencionar que internamente hay una mucosa, ¿sí? Una mucosa que está muy plegada, hay un plegado realmente muy importante, y por eso es que en este esquema que tenemos acá, que es un corte del esófago, un corte transversal del esófago, de este órgano tubular, se ve cómo la mucosa está bien plegada y no hay ningún espacio prácticamente. Por eso es lo que ocurre en determinado momento, ¿no? Cuando no está pasando ni agua, ni saliva, ni alimento, la mucosa está como muy plegada y cerrando, gracias a también acción muscular, está cerrando el lumen o el espacio del esófago. Pero eso también le va a permitir, esa mucosa que está realmente muy plegada, que tenga una gran capacidad de dilatación. Este órgano tubular, muscular y membranoso se pueda dilatar y permitir el paso del líquido, permitir paso de alimento. Bueno, la mucosa en algunas especies, como pasa por ejemplo en los rumiantes, no así en otros animales, es una mucosa relativamente insensible, es decir, tiene muy poca cantidad de nervios. La mucosa de los rumiantes tiene, digamos, desparramados ahí adentro una escasa cantidad de sensores o de terminaciones nerviosas, y eso hace que
tenga poca sensibilidad, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado en el momento de cuando uno hace un sondaje, que también se pueden hacer sondajes en los rumiantes, pero que no se hacen a través de la cavidad nasal, se hacen directamente a través de la cavidad bucal. Bueno, hay que tener cuidado, también hacerlo con precaución, abrir la boca, se puede, en algunos casos se puede llegar hasta más o menos casi que ver, o más o menos tratar de descubrir dónde está el comienzo del esófago, en la parte dorsal de la tráquea y la dorsal de la laringe, pero hay que tener cuidado con la sonda, de no hacerlo de manera muy brusca, porque podemos llegar a lesionar el esófago y el animal no va a percibir prácticamente nada porque tiene muy poca cantidad de sensores, digamos, de receptores o terminaciones nerviosas del dolor. Entonces, no va a tener prácticamente ninguna manifestación de lo que ustedes están haciendo, pero hay que hacerlo con cuidado. A diferencia de lo que ocurre en otros animales, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso del caballo, en el caso de los carnívoros, ahí sí hay una gran cantidad de sensores desparramados en la mucosa, que esos sensores van a permitir que tengamos una gran sensibilidad, tanto nosotros como los animales que acabo de mencionar. Si ustedes, por ejemplo, toman algo muy caliente y se queman, van a ver que la mucosa percibe esa sensación de alta temperatura o de dolor que generan los líquidos muy calientes, ¿no? Bueno, lo mismo le va a pasar si le meten una sonda en el esófago, y eso también hay que tenerlo en cuenta en el caso de los caballos. El caballo es una de las especies donde más sondajes, digamos, nasoesofágico o nasogástrico, en definitiva, se hacen. Por eso también hacerlo con cuidado, en lo posible que tratar de lubricar, que la sonda tenga el tamaño apropiado para la talla y la edad del animal, digamos, hacerlo con precaución. Bueno, fíjense lo que dice también acá. Estos son particularidades, ¿no? Algunas especies, el músculo, uno piensa en una víscera, ¿no? El músculo que está en las vísceras, decimos el músculo liso, pero ojo que en algunas especies hay algunas particularidades, ¿no? Que también nos hacen pensar de que no todas las vísceras o todas las partes de los aparatos y sistemas que componen vísceras son músculos lisos. Ya el corazón, dejamos de lado que es un músculo muy particular, que es un músculo estriado cardíaco, extremadamente distinto a, por lo menos de su funcionamiento, a lo que pasa con otros músculos. Pero bueno, fíjense lo que pasa acá. En el caso del esófago de los perros, también en los rumiantes, que esto es muy importante, es completamente músculo estriado. Y eso les va a permitir, tanto en los carnívoros como en los rumiantes, el mecanismo que les va a ayudar para que parte del contenido que hay en el estómago pueda volver hacia la cavidad bucal. Y en el caso puntual de algunas especies, como pasa por ejemplo el perro, el gato, bueno, nosotros también, ese contenido puede salir, inclusive abandonar la cavidad bucal. Estamos hablando del vómito, básicamente, ¿no? Bueno, los rumiantes, eso también es importante porque va a permitir que parte del contenido que está en el estómago vuelva hacia la cavidad bucal. Y eso es lo que se denomina rumia. ¿Sí? Eso es un fenómeno, en realidad, esa vuelta que ocurre de parte del contenido del estómago, no de todo el contenido del estómago, sino que parte del contenido vuelve hacia la cavidad bucal, ayudado por un montón de mecanismos, entre ellos contracciones del estómago. Bueno, ya lo vamos a tratar de explicar de manera media simple, qué es lo que ocurre. Hay contracciones también de músculos abdominales, también hay un fenómeno a nivel de la glotis, es decir, hay una cuestión vinculada a la laringe que genera presiones negativas adentro de la cavidad torácica. Bueno, todo eso hace que parte del contenido del estómago de estos animales, ¿sí? La parte más grotesca, la que está poco procesada, poco triturada y afectada por los microorganismos, esa parte vuelva hacia la cavidad bucal. Eso se denomina rumia.
El animal lo que va a hacer con ese contenido que volvió desde el estómago, que no está muy procesado todavía, lo va a volver a triturar, lo va a volver a procesar mecánicamente y lo va a mezclar con saliva, ¿sí? Y después lo va a tragar de nuevo. Y eso lo hace una determinada cantidad de tiempo a lo largo del día. Eso es muy característico de todos los rumiantes. Ustedes van a ver que es clásico que por ahí pasan por algún campo o lo que sea y van a ver vacas echadas que están masticando. ¿Y qué es lo que está haciendo la vaca? Masticando echada en el piso. Pues está descansando, masticando ¿qué? Está masticando, triturando, reprocesando, ¿no es cierto? Todo una parte de ese contenido del estómago que retornó para poder después aprovecharse de mejor manera por parte de los microorganismos. Entonces, eso que volvió desde el estómago es lo que el animal está masticando, está triturando, mezclando, para que después cuando lo trague, los microorganismos puedan atacarlo de mejor manera y aprovechar, digamos, esos nutrientes de forma más eficiente. Por eso es que tienen músculo estriado, básicamente, en todo su esófago, para favorecer todo este mecanismo de devolución de contenido hacia la cavidad bucal. Bueno, en el caso de los caballos, también hay ciertas particularidades. La parte, digamos, acá dice los 2/3, sí, la parte, digamos, del esófago cervical y una porción del esófago que está dentro del tórax es músculo estriado, y la última parte es músculo liso. El caballo de alguna manera no le favorece nada esto desde el punto de vista de su fisiología, porque el caballo no puede vomitar, lamentablemente tiene sus particularidades. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre con el tema del vómito de estos animales, ¿no? Tiene sobre todo la manera en que está dispuesto el estómago, la posición del estómago dentro de la cavidad abdominal, la desembocadura del esófago en ese estómago. Todas esas particularidades hacen que el animal no pueda de alguna forma evacuar el contenido cuando hay un exceso de contenido en el estómago. Por eso es tan importante, y siempre lo remarcamos, el tema del sondaje. El sondaje le puede salvar la vida al animal, descomprimen ese estómago que está extremadamente dilatado por la cantidad de contenido que hay adentro, y el animal, a pesar de tener las ganas de vomitar, no lo puede hacer. Hace muy poquito también tuvimos otro caso, también de muy mal estado, realmente muy mal estado el animal, lamentablemente un animal joven, y que, bueno, estaba con cólico, había ingerido por un montón de porquerías, porque están abandonados a veces los basurales, entonces el animal no tiene otra cosa más que romper bolsas, ingerir restos de basura, ingieren hilos, bolsas, tenía arena adentro, porque terminó muriendo también, tenía arena dentro del intestino grueso, pedacitos de cerámica. ¿Cómo puede ser que se trague pedacitos de cerámica? Bueno, tenía de todo. Tengo las fotos, después se las voy a pasar. Bueno, y este animal tenía, por todo eso que había ingerido, una obstrucción en el intestino grueso, el alimento que ingería, porque realmente no era casi alimento, no podía seguir su recorrido, entonces empieza como a haber acumulación de contenido en las partes por delante del intestino, donde está la obstrucción se empieza a acumular, acumular, es como si ustedes tienen una canilla y una manguera y le abren el grifo, pero en la punta de la manguera tienen trabado la manguera, y bueno, y el agua no va a salir, y se va a empezar a amontonar y va a generar presión y se va a hacer un acúmulo de todo ese contenido. Bueno, y el estómago también tenía un contenido, y el animal empezó a tener cierto como reflujo, cierto, digamos, evacuación de líquido que salía por la nariz, ¿sí? Salía por la nariz, bueno, lo sondeamos, salió algo de contenido, bueno, estaba en un estado realmente terminal. Después se tiró, estaba extremadamente deshidratado, bueno, no hubo forma de levantarlo, no hubo forma, no se paró más, empezó a tener también complicaciones respiratorias por la gran compresión que le generan las vísceras,
problemas neurológicos, bueno, un combo de cosas que la verdad que no lo pudimos sacar adelante. Entonces, esto es importante, más allá de que morfológicamente no lo vamos a poder distinguir. Si ustedes ven el esófago, van a ver un conducto que va desde la laringe, desde, digamos, la dorsal de la laringe, pasa por, ingresa al tórax, pasa por encima del corazón, muy pegadito a la tráquea, después pasa al diafragma, y ahí es donde desemboca en el estómago, es decir, tiene una porción cervical, una porción torácica y una breve porción abdominal. Externamente no vamos a poder distinguir si se trata de músculo liso o se trata de músculo estriado, pero eso está bueno también tenerlo en cuenta, porque tiene que ver también con las cuestiones fisiológicas que llevan a cabo determinadas especies, ¿no? Las cuestiones funcionales. Bueno, acá tenemos, esto lo vamos a ver más en anatomía topográfica, cómo es la posición que tiene, ¿no? el esófago en las distintas partes, en el cuello, en el tórax, en el abdomen. Lo que sí es importante que termina en un orificio conectándose con el estómago, que es lo que se denomina cardias. El cardias es el orificio de comunicación entre el esófago y el estómago. El cardias lo tienen todas las especies, ¿sí? Un perro, un gato, un caballo, una vaca, independientemente de qué tipo de estómago tengan, ¿sí? Que vemos rápidamente esto y ya lo dejamos para la próxima, o para los profes de los prácticos vamos a hacer así, para así podemos avanzar más, porque si no vamos a quedar clavados en estos temas y no vamos a poder avanzar. Esto es la manera en que se clasifican los estómagos de los animales de importancia veterinaria. Y acá empieza un poco el debate también con los libros que ustedes van a ver posteriormente de fisiología, con los docentes también que dan las distintas materias, pero bueno, nosotros somos anatomistas, tratamos de darle la clasificación desde el punto de vista anatómico, ¿no? Todos los mamíferos, que tanto de importancia veterinaria como mamíferos también salvajes, podríamos decir, o mamíferos exóticos que no estudiamos, los mamíferos son todos monogástricos, ¿sí? Son todos monogástricos, es decir, un solo estómago. ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes el día de mañana van a ver en fisiología, no sé si tal vez algún profe de histología lo estén viendo, algunos de los libros que por ahí están, digamos, viendo, leyendo, pueden hablar de animales o de estómagos poligástricos. Poli hace referencia a más de uno, poligástrico. En realidad no hay mamíferos poligástricos, ¿sí? Los mamíferos que nosotros estudiamos, todos, y también algunos de esos animales exóticos, salvajes y demás, son todos mamíferos monogástricos. Y eso tiene que ver con el desarrollo embrionario. Si uno se pone a leer cómo se desarrolla el estómago, van a ver que se desarrolla en todos los animales más o menos de la misma forma. Lo que ocurre después, durante el desarrollo embrionario, es que en algunos animales ese estómago se puede estar subdividiendo en compartimientos y en otros, ¿sí?, se mantiene como un estómago de una sola cavidad. Eso es lo que pasa en los carnívoros, en los equinos y en los cerdos. Todos estos animales, igual que en nosotros, perro, gato, caballo, cerdo, humano, todos somos monocavitarios. Bueno, tendría que haberles puesto unas fotos que tengo ahí del estómago nuestro, pero somos monogástricos y a su vez el estómago tiene una sola cavidad. ¿Sí? No hay ninguna división, no hay ningún compartimento adicional. Es un solo estómago y una sola cavidad. ¿Qué es lo que ocurre en algunas especies? Bueno, ese estómago puede tener distintas partes, como pasa, por ejemplo, en los rumiantes. En los rumiantes domésticos tenemos estos, tanto vacas, cabra, oveja, bueno, todo eso son los rumiantes domésticos más importantes, y estos animales tienen un estómago dividido en 4 compartimentos, ¿sí? Digamos, es un estómago que tiene 4 partecitas, pero todos derivan del mismo estómago.
Por eso se habla que son monogástricos, no es que son poligástricos. Esto es donde ocurre el mayor problema. En los libros de fisiología, en los libros por ahí de histología, en algunas otras materias que ustedes van a ver, hacen referencia a los rumiantes como especies poligástricas. Poligástricas, como que tienen 4 estómagos distintos. Y eso realmente no es así. Tienen un solo estómago, ¿sí? Un solo estómago dividido en 4 compartimentos, ¿sí? De esos compartimentos ya vamos a ver que hay 3 que internamente la mucosa no tiene glándulas, tienen un rol mecánico de mezclado, digamos, de alguna manera de un procesado del alimento para que los microorganismos puedan ahí ir aprovechando todo eso, y otra parte, un solo compartimento, sí tiene glándulas, ¿sí? De esos 4, 3 no tienen, 1 sí tiene. Por eso es que aparece la palabra compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque esas partes del estómago, esos compartimentos del estómago, 3 partecitas son sin glándulas y una parte tiene glándulas. En el caso de ¿qué es lo que pasa en estos 2 animales? Bueno, fíjense que en el equino y en el cerdo, a pesar de ser monocavitarios, a pesar de tener un solo compartimento, perdón, un solo compartimento, también tienen una parte de ese estómago con glándulas y una parte sin glándulas. Por eso aparece la palabra compuesto. Esto hace referencia a la mucosa. Todo esto hace referencia a la mucosa. Nuestro estómago, y lo mismo que el estómago de los carnívoros, realmente somos muy parecidos en ese aspecto, el estómago nuestro y el estómago de un perro y un gato, todo adentro tiene una mucosa tapizada de glándulas. ¿Sí? Esas glándulas ustedes las van a estudiar en histología, van a ver cómo se llaman, las glándulas cardiales, las glándulas pilóricas, las glándulas del cuerpo, del fundo, bueno, son grupos de glándulas que tienen distintas funciones, que producen determinadas sustancias, enzimas, bueno, moléculas, ácido clorhídrico y demás, pero bueno, todo ese revestimiento de mucosa de un carnívoro es tapizado con glándula, por eso es simple. En las especies donde hay parte con glándula y parte sin glándula, aparece el término compuesto. Y eso está en el estómago del caballo. En el caso del cerdo realmente es muy poquito el pedacito que no tiene glándulas, bueno, pero está dentro de ese grupo. Y en el caso de los rumiantes tenemos ahí sí claramente 3 compartimentos sin glándula y un compartimento con. Bueno, esta es la clasificación que aparece en los libros de anatomía, ¿sí? Es la clasificación que nosotros tomamos como modelo, no sé si válido o no, pero de alguna manera es lo que tratamos de explicar y que ustedes lo tengan como concepto. Es más o menos lo mismo después lo que va a ocurrir cuando ustedes estudian el tema de los nódulos linfáticos y los ganglios linfáticos. Es lo mismo, pero por ahí se le da una nomenclatura distinta y uno cree que son estructuras diferentes. Realmente es lo mismo. Pero bueno, esta cuestión de poligástrico, para hacer referencia a los policavitarios, que son los rumiantes, eso lo van a ir escuchando seguramente en un montón de asignaturas. Bueno, es el debate eterno que tenemos con otras áreas, si es o no es, si está bien o no está mal. Si uno se pone a ver el desarrollo embrionario del estómago, digamos, del aparato digestivo, ahí se termina la discusión, ¿sí? Ahí se termina la discusión porque uno cuando ve el desarrollo, ve que ese estómago, ¿sí?, es único en los rumiantes y que después de a poquito se empieza a compartimentalizar, se empieza a dividir en pedacitos, pero es un estómago único. No es que son distintos estómagos que van apareciendo, no, es un solo estómago que se van separando en compartimentos. O sea, son todas especies monogástricas, ¿sí? Son especies de tipo monogástrica donde hay un solo estómago, ¿sí? Lo que pasa es que después puede haber división
o no en compartimentos. Y después también la mucosa, que puede ser toda glandular o puede tener parte con glándula o parte sin glándula, ¿sí? Bueno, lo dejamos ahí, después a los profes les voy a comentar un poquito como para que vean, fíjense, esto es un esquema, no es un esquema, una foto de un corte, estamos viendo la mucosa del estómago de un caballo, y acá se ven distintos colores, por ejemplo, todo esto más blanquecino, es mucosa sin glándula, ¿sí? Y esto es mucosa glandular, tiene otro color, ¿no? Ya que los colores acá no son del todo reales, pero son bastante parecidos. Entonces, por eso es que es un estómago, es monogástrico, monocavitario y a su vez compuesto. ¿Compuesto por qué? Porque tiene dos tipos de glándula, de mucosa, perdón, dos tipos de mucosa. Esto es sin glándula, aglandular, y esto es glandular. Se ve claramente la diferencia. Bueno, cuando veamos las partes del estómago de una vaca, también van a ver las diferencias, y cuando vean el estómago de un carnívoro, este es el estómago de un perro. Muy parecido al nuestro, nomás que el nuestro tiene una formita un poquito distinta, muy parecido, pero está todo adentro tapizado por glándulas, que tienen distintos nombres, pero son glándulas al fin. ¿Sí? Ustedes van a estudiar. ¿Cómo se llama? Bueno, en el libro de Kenny salen, ¿ven? En el libro de Kenny sale el nombre de la zona de cada una de las glándulas. Ahí están todas las glándulas pilóricas, glándulas cardiales, glándulas del fondo, glándulas de... Cada grupo produce una cosa distinta, ¿no? Ácido clorhídrico, moco, pepsina, bueno, todas cosas que están vinculadas al proceso de la digestión, de esta cuestión de la degradación química y algo enzimática del alimento. Bueno,